Hermanos, puestos en pie, vamos a leer Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 16, aunque solamente vamos a centrarnos en los versículos 7 al 16. Efesios capítulo 4 dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una, perdón, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén, hermanos. Hermanos, la ocasión pasada tuvimos la oportunidad de comenzar este capítulo 4, que es la segunda mitad de nuestra carta, nuestra preciosa carta a los Efesios. Y como podrán recordar, esta segunda mitad de la carta contiene las implicaciones prácticas de las verdades doctrinales que Pablo dio de los capítulos 1 al 3. Y uno de los principios que vimos la ocasión pasada fue que Pablo nos enseñó que la mejor manera de llevar a la práctica todo lo que había dicho de los capítulos 1 al 3 era por medio de vivir de manera congruente con el llamado del Evangelio. Eso era la manera en la que Pablo nos llevaba a aterrizar todas las verdades que nos ha ido enseñando. Y uno de los primeros resultados de esa vida congruente con el Evangelio tiene que ser la unidad entre los creyentes. Así que aprendimos que nosotros no tenemos nada que hacer para producir esa unidad, que no se trata de un esfuerzo humano para aparentar externamente que todo está bien entre nosotros. Esta unidad que ha producido el Espíritu Santo es una unidad interna y perfecta y ha sido no solo producida o creada por el Dios Trino, sino también es preservada por Él. Y en resumen, Pablo nos exhortó a ser congruentes con nuestro llamado, esforzándonos a ser diligentes en guardar o cuidar la unidad de la iglesia, lo cual implica ejercitarnos en la humildad, aprendiendo
a no tener un concepto más alto de nosotros mismos y a no exigir ni demandar ningún trato especial para nosotros. Porque si somos congruentes con nuestro llamado, entonces vamos a tener claro que sin Cristo no tenemos nada y no merecemos nada. Por lo tanto, no podemos exigir nada si somos congruentes con nuestro llamado. Entonces, Pablo, la ocasión pasada, nos dejó una gran carga y responsabilidad de mantener la unidad de la iglesia. Y él había dado por hecho que entre nosotros habrá diferencias y que nuestra responsabilidad no es ignorar las diferencias, sino aprender a vivir con ellas en humildad y en amor. Entonces, ese es el contexto, hermanos, en el que Pablo en el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pablo comienza con la palabra pero, lo cual nos va a indicar un contraste o nos va a indicar que sigue hablando de la unidad de la iglesia, pero ahora lo va a hacer desde un enfoque distinto. Es decir, hasta este punto, Pablo ha estado explicando la unidad de la iglesia en términos generales, lo que toda la iglesia debe entender como unidad y lo que toda la iglesia es llamada a hacer, que es como un conjunto preservar la unidad que hay en nosotros. Pero ahora Pablo va a hablarnos en términos particulares. Va a ser una transición, una ligera transición para comenzar a hablar de esta unidad en términos particulares, reconociendo que a pesar de que hay unidad en nosotros, también hay diversidad. Por eso dice, pero a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, cada uno de nosotros es diferente. Somos un cuerpo y estamos unidos, pero también dentro de ese cuerpo hay una diversidad de personas y todos somos distintos. Es decir, el hecho de que estemos unidos no implica que seamos todos iguales. Y el hecho de que seamos de un solo cuerpo no significa que todos somos lo mismo. No puede haber como dice la escritura, no puede haber solo ojo en el cuerpo, no puede haber solo cabeza, tiene que haber una diversidad de miembros. Y cada miembro, cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos características particulares. Y eso lo vemos, por ejemplo, en las palabras de Pablo en Romanos 12, del 4 al 5, donde dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pablo está entonces admitiendo que la unidad es compatible con la diversidad entre nosotros. Entonces Pablo dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y en pocas palabras es como si Pablo dijera esto: todos nosotros, todos como un cuerpo, tenemos la responsabilidad de mantener la unidad entre nosotros. Eso es lo que vimos la ocasión pasada. Pero cada uno de nosotros pasamos de lo más general a lo más particular, pero cada uno de nosotros hemos recibido la gracia de Dios, la gracia de Cristo, para mantener esa unidad. Así que vamos a seguir hablando hoy, hermanos, de esta unidad, pero de una manera más particular, de una forma en la que cada uno de nosotros podamos entender cuál es nuestra responsabilidad particular o personal, lo que a cada uno de nosotros nos corresponde. La ocasión pasada la exhortación de Pablo era muy general, pero hoy las palabras de Pablo se vuelven más directas y más específicas para cada uno de nosotros. Así que espero en el Señor y espero que el Espíritu Santo pueda hablar particularmente a cada corazón en esta mañana, para que podamos ver
el fruto de todo esto, para que cada uno de nosotros como individuos podamos ver el fruto de estas verdades en nuestras vidas y como lo vamos a ver más adelante, para que podamos cumplir el principal propósito que tenemos cada uno de nosotros, que es contribuir a la edificación del cuerpo de Cristo y para ayudarnos a madurar y a crecer, haciendo uso de nuestros dones particulares, para que, por así decirlo, podamos lograr aportar nuestro granito de arena al crecimiento y la madurez de nuestros hermanos en Cristo. Así que si quisiéramos dividir el pasaje de esta mañana, podemos hacerlo de manera sencilla en 2 puntos. Vamos a centrarnos en 2 puntos. El primer punto va a ser los dones que Cristo nos dio a cada uno para la edificación de su cuerpo. Y el segundo punto va a ser el objetivo final de esos dones. Primero vamos a centrarnos en cuáles son los dones que Cristo nos dio para edificar su cuerpo y después vamos a ver cuál es el objetivo final de esos dones. Entonces, de los versículos 7 al 11 vamos a ver nuestro primer punto, en donde vamos a ver cuáles son estos o qué son estos dones que nos dio Cristo. Dice el versículo 7, hermanos: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y lo primero que hay que señalar aquí es que todos y cada uno de los cristianos tenemos por lo menos un don. No existen cristianos sin dones. Eso es lo que podemos aprender de esta pequeña porción. Es decir, que si estás en Cristo, Él te ha dado una medida de gracia y Él personalmente se encargó de escoger los dones que te daría a ti. Él consideró cuáles serían esos dones y en qué medida te los iba a dar. Y la Escritura testifica que así como somos diferentes entre nosotros, también hay variedad de dones de Cristo entre nosotros. Cada uno de nosotros puede tener dones muy diferentes. Lo vemos, por ejemplo, en Romanos 12, del 6 al 8, donde dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. También tenemos primera a los Corintios 12, del 8 al 10, donde dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y más adelante ahí en Corintios 12, del 28 al 30, dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y por último vemos también en primera de Pedro 4:11: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, estos pasajes que acabo de leer tienen, por así decirlo, listas de los diferentes tipos de dones que Cristo ha dado a la iglesia. Y lo que debemos saber es que ninguna de esas listas es exhaustiva. El punto que los apóstoles querían decir al enlistar estos dones no era decir que esos eran los únicos dones que existían, sino que hay una diversidad de dones en la iglesia y que Cristo ha dotado a su pueblo con diversidad de dones
para que se usen para la edificación mutua. Es decir, que si tú eres cristiano, tienes alguno de esos dones. Y como las listas no son exhaustivas, eso significa que no te debes alarmar ni te debes preocupar si tú lees una de esas listas y dices, pues creo que yo no tengo nada de eso. Si sientes como que no tienes alguno de esos dones mencionados, puede ser que Cristo te haya dado, por ejemplo, el don de escuchar a otros, o el don de cuidar enfermos, o el don de tener un corazón intercesor por tus hermanos. Y la lista podría ser interminable. El punto aquí es que como dice la Escritura, a cada uno de nosotros nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso literalmente habla de como si Cristo hubiera medido, hubiera tenido ahí sus dones y hubiera tenido una medida para cada uno y él se hubiera puesto a medir cuál era el don que le iba a dar a cada uno de sus siervos. Entonces las opciones de nuestros dones pueden ser ilimitadas, pero si estás en Cristo puedes estar seguro de que Él te dio por lo menos uno de sus dones. Y eso significa que Él espera que uses eso que Él te dio. Él quiere que tú uses el don que Él te ha dado. Y aquí es donde la exhortación de Pablo comienza a ser más personalizada. Cada uno de nosotros somos llamados a examinar cuál es el don o los dones que Cristo nos dio y cuál es la forma en la que los estamos usando. El problema, hermanos, es que muchas veces tratamos de examinar nuestros dones y lo primero que hacemos es tratar de compararnos con los dones de los demás. Y entonces nos desanimamos porque no tenemos los mismos dones que otros hermanos que son más maduros o algo por el estilo. O peor aún, tendemos a codiciar o a envidiar los dones que tienen alguno de mis hermanos. Y al hacer eso, estamos dejando pasar la oportunidad de usar los dones que sí tenemos, porque estamos codiciando los que no tenemos y los que quisiéramos tener. Y cuando hacemos eso, hermanos, estamos menospreciando la medida del don de Cristo. Cristo personalmente escogió un don para ti, y si tú estás codiciando el don de alguien más, entonces le estás diciendo a Cristo que no estás conforme con lo que Él te dio. Estás diciendo a Cristo que no te gustó el regalo que Él te dio a ti. Eso es algo muy aterrador, eso es algo que no debería ocurrir, pero ocurre entre nosotros. Así que debemos meditar que ningún don, por más insignificante que parezca, es menos útil o menos importante, porque la sabiduría de Cristo fue la que lo escogió para ti. No podrías decir, es que este don, pues yo creo que no sirve mucho, yo creo que yo no soy muy útil aquí en la iglesia, yo creo que este don pues es un poco inservible, porque ese don lo escogió Cristo. Y ese don te lo dio Él a ti. Entonces, debemos aprender a estar contentos con estos dones y a usarlos correctamente. Entonces viene la pregunta, ¿cómo es que estás usando tus dones, hermano? ¿Habías considerado que el mismo que te dio esos dones que Él es Él mismo, Él es el que te dio los dones, que Cristo mismo se dedicó a escoger ese don o esos dones para ti especialmente y Él quiso dártelos a ti? ¿Habías pensado que es una ofensa para Él no usarlos correctamente o codiciar los dones que le dio a alguno de tus hermanos? ¿Has considerado, hermano, cuán especiales son esos dones porque Dios mismo te los dio, porque Cristo mismo los escogió? Él mismo se encargó de medirlos y de hacer una medida perfecta y especial para ti. Él los destinó especialmente para ti y por si eso fuera poco, Él te los dio porque Él quiere que los uses. No te los dio sin propósito, no te los dio como para que los guardaras en una repisa
o en un cofre y los escondieras ahí. Te los dio para usarlos. ¿Alguna vez habíamos considerado todas estas cosas? Así que si quieres demostrarle a Cristo que verdaderamente lo amas, si quieres que Él vea cuánto lo amas, considera cuán privilegiado eres de que Él te haya dado uno o más de sus dones. Y entonces dispón tu corazón para honrar a aquel que te los dio, usándolos para lo que Él te los dio, sin menospreciar lo que Él especialmente escogió para ti. Yo creo que Pablo no solo sabía que esos dones eran muy especiales, sino que él también sabía que somos propensos a no meditar en ellos y a no valorarlos. Somos muy propensos a no estimarlos correctamente y decir, no, yo no tengo nada que aportar aquí. Yo veo que todos son muy santos, yo veo que ellos son muy sabios, yo veo que esto y yo veo que lo otro. Por eso creo que Pablo, como sabía que tendemos a menospreciarlos o a no considerarlos con alta estima, añadió las siguientes palabras. Vamos a leer juntos los versículos 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, aquí Pablo parece no tener mucho sentido lo que está diciendo, pero Pablo está citando el Salmo 68:18. Quiero leerles qué dice el Salmo 68:18. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yah Dios. Y creo que la razón por la que Pablo está citando este salmo es para ilustrar cuál es el valor inestimable de nuestros dones. Es para que veamos cuán valiosos son los dones que Cristo les da a sus discípulos. En pocas palabras, Pablo usa este salmo para darnos una ilustración en la que entendamos el gran valor y el costo que tuvieron estos dones. Y quiero que meditemos un poco en el contexto general del Salmo 68 para que entendamos cómo es que Pablo está recurriendo a él para ilustrar el valor y el costo de nuestros dones. Este Salmo 68 es uno que exalta la victoria de Jehová sobre sus enemigos. Comienza exaltando a Jehová por haber vencido a sus enemigos y también demuestra cuáles son las bendiciones que recibe el pueblo de Jehová después de que Jehová ha vencido a sus enemigos. Y a la luz de esa victoria, a la luz de este canto triunfal, Pablo dice, por lo cual subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, demostrando en primer lugar que Jesús es Dios, Jesús es del que se habla en este salmo, y ha vencido, él ha vencido a sus enemigos, como también lo hemos visto en la meditación, y dice que ha llevado cautiva la cautividad. Y aquí es donde está la ilustración, pues ese salmo nos describe a un rey victorioso. Quiero que lo imaginemos de esta manera, un rey victorioso que ha conquistado a un pueblo y que como lo vemos tal vez en las películas o lo escuchamos en las historias de batallas y de triunfos así, una vez que el rey llega victorioso, vence a su pueblo enemigo, entra triunfalmente y empieza a repartir los despojos, empieza a repartir el botín de las riquezas que encontró en ese pueblo que acaba de conquistar. Y eso es algo que debemos tener en mente cuando pensamos en lo que Pablo está diciendo. Quiero que nos imaginemos a ese rey que ha vencido a sus enemigos y que comienza después a repartir riquezas y despojos, el botín para
para su pueblo, tal como lo vemos, por ejemplo, con David. Hay un pasaje que meditamos hace poco donde vimos cómo eso hizo David después de haber derrotado a los enemigos que habían tomado a sus mujeres y a su pueblo. Ellos repartieron el despojo incluso con los que estaban débiles y no habían podido ir a la batalla. Y eso es parecido a lo que se está diciendo en este salmo, que él de manera simbólica es como si dijera que Cristo tomó la cautividad o tomó cautiva a la cautividad. Es decir, no solo conquistó a ese pueblo rebelde que eran cautivos de su propio pecado, sino que ahora los hizo sus propios cautivos. Eso es la manera en la que podemos entender esa frase difícil de entender. Tomó cautiva la cautividad. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Aquí Pablo nos hace recordar otra vez quiénes éramos sin Cristo. Estábamos cautivos en nuestros delitos y pecados. Estábamos entregados a un amo tirano, al diablo mismo y a nuestros propios pecados. Estábamos esclavizados, éramos cautivos de nuestras concupiscencias, pero Cristo nos conquistó y nos hizo sus cautivos. Y no solo eso, sino que nos dio los despojos de su victoria, nos dio un gran botín lleno de riquezas y dones para la bendición de su pueblo. Así que después de hacernos sus cautivos, nos repartió despojos y nos dio los dones que obtuvo de su victoria. Pero Pablo explica que esa victoria, esa exaltación de Cristo, implica que él tuvo que haber sido humillado. Dice, ¿qué es esto de que subió? ¿Cómo que Cristo subió? Pues él desde la eternidad ha estado en lo más alto. Él es Dios. ¿Cómo que subió? ¿Qué es esto de que subió? Pues que implica que primero tuvo que haber descendido para que pudiera subir. Y aquí Pablo nos está recordando la humillación de Cristo. Pablo dice así, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es decir, cuando hablamos de esa ascensión y ese triunfo victorioso de Cristo, está implícito que primero tuvo que haber descendido. ¿Y cómo descendió? Dice que descendió hasta las partes más bajas de la tierra. Y aunque haya diferentes interpretaciones de lo que eso puede significar, yo creo que dice que a lo que se refiere es a que Cristo no solo se humilló haciéndose hombre, sino que se humilló hasta lo sumo, como enseña la Escritura. A eso se refiere Pablo cuando dice que Cristo primero, antes de ascender triunfal, primero descendió a las partes más bajas de la tierra, comenzando por el día en el que nació, que llegó a un pesebre lleno de suciedad y de malos olores. Ahí fue donde comenzó la humillación de Cristo, por así decirlo. Entonces, lo que está diciendo Pablo es que para que Cristo pudiera convertirnos en sus cautivos, para que pudiera subir hasta lo alto, primero tuvo que humillarse, primero tuvo que sufrir vergüenza y pasar por toda clase de humillaciones. Y quiero que meditemos en eso, hermanos. Cristo se humilló para tomar un pueblo, para redimirlo de su esclavitud al pecado, para que dejaran ser cautivos del diablo y para que comenzaran a ser sus cautivos. Y después de su humillación se levantó victorioso y como un rey triunfante repartió los despojos de su victoria. Es decir, él se tuvo que humillar para poder darnos todas las riquezas que nos ha dado y llena de abundantes riquezas a su pueblo, les reparte un botín de inescrutables riquezas en Cristo, los bendice con toda bendición espiritual y mediten en esto. El precio de esos dones fue su propia sangre. El precio de esos dones fue su humillación. Él fue tratado
como lo peor de lo peor para poder comprar esos dones que nos ha dado. El precio de los dones fue su humillación y su muerte. Así que en resumen, Cristo, después de su humillación y de las indescriptibles agonías que él soportó, nos compró estos dones con su sangre, con su muerte. Él repartió estos despojos con su sangre. Así que si en nuestro corazón estamos menospreciando hoy los dones que Cristo nos dio, primeramente tenemos que arrepentirnos. Debemos considerar cuán valiosos son porque son comprados con sangre. Aunque sea el don más pequeño, aunque nadie reconozca, nadie vea cuántos dones tengo, ni nada de lo que Cristo me ha dado, esos son dones valiosos porque fueron comprados con sangre. Así que Él fue humillado y soportó los peores sufrimientos para que tú pudieras tener cualquiera que sea el don que Él te ha dado. Y para que los usaras y los pusieras al servicio de Él. Para que edificaras y perfeccionaras a su pueblo. Y Él mismo determinó cuál era la medida exacta que nos daría cada uno de sus siervos. Así que quiero que valoremos el precio tan alto que Cristo pagó por esos dones y espero que a partir de ahora nos esforcemos por usarlos correctamente, usar correctamente lo que Cristo compró con sangre, hermanos. Así que, ¿cómo vamos a aprender a usar esos dones correctamente? Pablo, después de esto, nos da una pequeña lista de dones, o como algunos los han llamado, dones hombres, que vamos a ver más adelante por qué se les dice así, pero nos dice que de todos esos dones que Él dio, Él por eso nos dio, Él dice el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Es decir, de todos esos dones que ha dado a la iglesia, a cada uno le ha dado particulares dones, pero hay unos dones que Él nos dio porque tienen un papel importante, que es el de capacitar a la iglesia para que por medio de ellos todos los demás miembros del cuerpo aprendan a usar sus dones para la edificación de la iglesia. Así que esta breve lista que pone Pablo aquí en el versículo 11 se parece a las demás listas que leímos hace un momento. Por ejemplo, en Romanos, en Corintios y en Primera de Pedro. Como ya lo hemos dicho, no quiere decir que estos dones sean los únicos dones que Cristo compró con sangre, sino que estos dones en particular, los apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros, son dones que tienen un lugar especial entre todos esos dones que Cristo ha comprado con sangre. Como podrán notar, estos cuatro dones que Pablo enlista aquí son dones que tienen algo en común. Hay una relación entre estos cuatro dones que Pablo enlista. Porque a diferencia de las otras listas que leímos, los dones son un poco más variados. Los apóstoles hablan de si tú das con liberalidad, si tú puedes enseñar, enseña, sí. Pero en este punto, en esta lista en particular de Efesios 4, todos los cuatro dones tienen algo en común, que es la difusión y la enseñanza de la palabra de Dios. Son presentados como dones preeminentes entre los dones. Y tenemos, digo que son cuatro, porque tenemos primero a los apóstoles y profetas, que como ya sabemos, no son vigentes y ya no son vigentes en nuestros días, pero sirvieron como un fundamento para la edificación de la iglesia, tal como
lo vimos en Efesios 2:20, donde dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Después tenemos a los evangelistas, y aquí hay diferencias de opinión en cuanto a quiénes se refiere Pablo exactamente, pero lo que por lo menos podemos decir es que los apóstoles y profetas tuvieron la función de ¿qué? De ser un fundamento a partir de Cristo. Y después los evangelistas, por así decirlo, tuvieron la función de difundir el evangelio y llevarlo a las naciones, mientras que los pastores maestros, como muchos lo interpretan, como si fuera un solo grupo de personas o un solo grupo de dones, deben ser vistos así como hombres que son las dos cosas al mismo tiempo, hombres que siguen vigentes en nuestros días y que por un lado pastorean o dirigen al pueblo y por otro lado lo instruyen. Son pastores maestros y eso es la función que ellos tienen, dirigir e instruir a la grey de Dios. De manera que estos dones que enlista Pablo aquí, aunque cada uno se les asignó diferentes funciones, comparten un propósito en común, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto del sermón, que es cuál es el objetivo final de los dones que Cristo compró con sangre. Eso lo vamos a ver de los versículos 12 al 16. Quiero que veamos cómo dice el versículo 12, introduciéndonos el propósito de los dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es en esencia el propósito de estos dones hombres. Y aquí quiero aclarar por qué se les dice así dones hombres, porque no se trata simplemente de hombres que tienen el don de enseñar o el don de pastorear, sino que se trata de hombres que en sí mismos son los dones. Ellos son ellos son el regalo que Cristo compró con su sangre. Ese es el regalo que Cristo le ha dado a la iglesia, el don que quiso que la iglesia tuviera. Es uno de esos dones, son dones hombres. Ellos en sí mismos son el don que Cristo quiso darnos. Su finalidad es la de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, dice Pablo. Entonces, meditemos un poco en esta palabra perfeccionar. Esa palabra es la misma palabra que se usa en Mateo 4:21, donde se describe la manera en la que los apóstoles o los discípulos de Cristo estaban remendando sus redes. Así que la palabra que tenemos en Efesios, que se traduce como perfeccionar, en Mateo se traduce como remendar. ¿Y para qué remendaban los pescadores sus redes? Para pescar, para que fueran redes que estuvieran listas, que fueran útiles para poder pescar, para poder ser usadas. Y en un sentido similar, Pablo está diciendo, el Señor Jesús compró con su sangre estos hombres, dones, con el fin de que ellos remienden a su iglesia o con el fin de que ellos la perfeccionen para que ellos usen sus dones particulares y aprendan a hacer dones o sus dones puedan ser más útiles, así como las redes después de ser remendadas son más útiles. Los dones hombres que Dios nos ha dado tienen la función de perfeccionar nuestros propios dones para que después nosotros los usemos en el servicio de la obra de Cristo. Pero Pablo lo dice de una manera interesante. ¿Para qué deben ser útiles estos nosotros? ¿Para qué somos perfeccionados? Para la obra del ministerio. Quiero que noten este punto que es importante, porque dice que tanto
los apóstoles, como los profetas y los evangelistas y los pastores y maestros, son los que nos perfeccionan a nosotros como iglesia para la obra del ministerio. Eso no quiere decir que ellos nos van a convertir a todos nosotros en pastores, sino que ellos nos van a hacer capacitados para ser ministros del Evangelio, para que toda la iglesia sea ministro del Evangelio, para que sin importar cuál sea la actividad que desempeñemos, mostremos a Cristo en todo lo que hagamos, para que todos como cristianos estemos capacitados para la obra del ministerio, en el sentido de que todos seamos ministros de Cristo, todos podamos ser capaces de mostrar a Cristo y de llevar a Cristo en nosotros y ministrarlo a otros. A eso se refiere Pablo. Entonces, aquí Pablo está poniendo una responsabilidad sobre todos y cada uno de nosotros. Todos somos llamados a ser perfeccionados para la obra del ministerio, para demostrar a Cristo en nuestras vidas, ya sea delante de los inconversos que no conocen a Cristo y necesitan conocerlo, como delante de nuestros hermanos. En ese sentido somos llamados a la obra del ministerio. Entonces, en otras palabras, los dones que Cristo nos dio son para reflejar a aquel que nos los dio. Él compró estos despojos y estas riquezas y nos las da. Él me dio a mí un don para que yo use ese don y lo refleje a Él. Y diga, este don me lo dio Él y Él es mi Señor y es mi Cristo. Y yo estoy de esa manera ministrando a Cristo o llevando la esencia de Cristo en lo que yo hago. O sea que estos dones me los dio para su gloria y no para mi gloria. Me los dio para que yo lo refleje a Él, no para que yo luzca y resplandezca delante de los hombres y los hombres me aplaudan a mí, sino para que lo conozcan a Él. Así que nuestra vida como ministros de Cristo debe ser una que refleje lo que Cristo hizo por mí. Cuando yo estoy en mi casa leyendo la Biblia, en mi devocional personal, no lo estoy haciendo solamente para mí, no lo estoy haciendo para ser más sabio, más inteligente, lo estoy haciendo para que lo que yo obtenga de ahí sirva para yo ministrar a Cristo a las demás personas. Cuando venimos a la iglesia, no venimos, como dice el pastor Sugel Michelén, que tenemos, en la actualidad se tiene una especie de mentalidad de que la iglesia es una especie de autoservicio, como en McDonald's, donde llegas con tu carro y de manera muy rápida llegas y te atienden, te sirven, te dan tu producto y tú te vas. Lo que venimos a hacer a la iglesia es venir a ser perfeccionados para después eso que recibimos lo usemos para perfeccionar a otros y para ministrar a Cristo, ya sea a los incrédulos o a los creyentes. Así que, en palabras más sencillas, ministrar a otros es lo mismo que usar nuestros dones en favor de los demás. Cristo compró con sangre un don que me dio a mí y Él espera que yo use ese don y que ese don sea perfeccionado por medio de los dones hombres que Él le da a la iglesia, y una vez que sea perfeccionado yo lo empiece a usar para la edificación y el favor de los demás. En resumen, Cristo nos da estos dones hombres para perfeccionarnos y capacitarnos en el uso de nuestros propios dones, y todo para que redunde en el crecimiento y la edificación de su pueblo. Estos dones hombres que Pablo menciona nos han sido dados para que seamos guiados en el uso correcto de nuestros dones, para que aprendamos a ministrar nuestros dones a los demás, con el objetivo, dice Pablo, de que todos lleguemos
a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la finalidad, una de las finalidades por las que tenemos estos dones hombres. También Pablo dice que estos dones son para que maduremos, por eso dice para que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es lo opuesto a ser un niño fluctuante? Es ser un hombre maduro. Entonces, esa es otra de las funciones que tienen estos dones que Cristo quiso dar a la iglesia. Por eso tienen tanta preeminencia entre los dones, porque esos dones hacen que su iglesia crezca, que su iglesia madure, que su iglesia aprenda a usar sus dones, para que todos crezcamos y maduremos en amor. Y eso significa, hermanos, entonces que no todos somos igual de maduros. Eso es algo que está implícito en este pasaje, que la iglesia está constituida por diferentes personas, las cuales tienen diferentes dones y también diferentes grados de madurez. Pero la idea es que entre todos contribuyamos a que todos alcancemos la misma estatura de Cristo, que todos, por así decirlo, vamos en diferentes niveles creciendo, pero al final estamos ayudándonos a crecer unos a otros. Así que todos nosotros tenemos un don que puede ayudar a otros hermanos a ser más maduros. Y por eso es que no debemos menospreciar los dones que Cristo nos ha dado, porque aunque sean muy insignificantes a nuestros ojos, tienen la función de ayudar a otros a madurar y a crecer. Por otra parte, estos dones hombres no solo nos son dados para madurar y crecer, sino para ayudarnos a discernir el error. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Como lo veíamos en la meditación, el diablo va a buscar destruirnos. El diablo va a buscar sembrar cizaña, sembrar desconfianza, sembrar orgullo y cualquier clase de cosas que rompa esta unidad que hay entre nosotros. Y si entonces no estamos capacitados para discernir el error y no estamos acudiendo a la palabra, vamos a ser guiados a la división, vamos a ceder al error y vamos a ceder a los planes que tiene el diablo de separarnos y dividirnos. Entonces, estos dones hombres nos son dados para discernir el error y para estimularnos a usar nuestros dones para el crecimiento y la edificación mutua. Por eso Pablo dice del versículo 14 al 16, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De manera que este pasaje nos debe llevar por un lado también a valorar la importancia de estos dones hombres, porque son los que Dios nos ha designado para ayudarnos a funcionar correctamente como iglesia, para que cada uno, según la actividad propia de cada miembro, pueda edificar a los demás. Entonces, por eso estos dones hombres son importantes. Porque si yo soy uno que no está ejerciendo mis dones para la iglesia, yo no puedo contribuir a la edificación mutua del cuerpo de Cristo. Si yo me estoy guardando mis dones para mí, yo no estoy cumpliendo con lo que Cristo demanda de mí, no estoy haciendo lo que Él quiere que yo haga con el don que Él me dio. Y mucho menos me estoy conduciendo en amor. Esa es una de las cosas que muchas veces padece la iglesia, que decimos es que hay falta de amor entre nosotros, es que los hermanos no me consideran, es que esto y lo otro, y no piensan en mí. Pero el llamado que Cristo nos hace es
usar nuestros dones para ellos, para su iglesia, ponerlos a su disposición. No estar esperando que si ellos me ministran a mí, entonces yo los ministro a ellos. Si no estamos haciendo eso, no estamos conduciéndonos en amor, ni estamos valorando lo que Cristo nos dio, ni estamos honrando a aquel que se humilló y murió para comprar nuestros dones. Estamos siendo negligentes y estamos yendo en contra de nuestro Señor Jesucristo y no lo estamos honrando por la humillación que Él sufrió para darnos nuestros dones. Y hermanos, si el oficio de pastor maestro ya es en sí mismo demandante, yo con mi negligencia en el uso de mis dones voy a hacer que su trabajo sea todavía más demandante. Voy a hacer que ellos trabajen todavía más de lo que tienen que trabajar. Así que a la luz de esto, debemos desprendernos de esta mentalidad popular de que venimos a la iglesia a ponernos cómodos para que los pastores nos ministren y nos sirvan y después nos vayamos nosotros a nuestras casas a guardar ahí en algún lugar lo que ellos nos dieron. Así que la predicación, por ejemplo, una de los roles que estos dones hombres tienen es la predicación de la palabra. Y la predicación de la palabra muchas veces también es vista, como también dice el hermano Sugel Michelén, como si fuera la línea de meta, como que hasta ahí llegamos, hasta aquí se acaba la semana, ha sido una semana difícil, y entonces llegamos, escuchamos la palabra y ya culmina todo y ya se acabó y nos vamos a nuestras casas a descansar. Y lo que dice el hermano Sugel es que es al revés. La predicación de la palabra no es la meta, es la línea de donde salimos y donde empezamos a correr hacia adelante. Es la predicación, dice él, es como tiene que detonar algo, tiene que iniciar algo en nuestros corazones y tiene que de alguna manera activar nuestros dones, ponerlos en funcionamiento. La predicación de la palabra tiene esa función. Cristo nos dio dones hombres para que nos predicaran la palabra y la palabra nos perfeccione. De manera que la predicación tiene ese lugar preeminente en nuestras reuniones porque es de alguna manera la que inicia, la que empieza y dice el hermano Sugel que incluso tendría que ser, si lo hacemos correctamente, la predicación tendría que ser como algo que detona una avalancha y que activa a los creyentes a poner en práctica sus dones. Así que el ministerio de la palabra es el instrumento que Dios va a utilizar para ayudarnos a perfeccionar nuestros dones y ponerlos al servicio de su pueblo. Incluso esta verdad, hermanos, tendría que impactar la manera en la que vemos nuestros ágapes. Porque si la predicación es la línea de salida de nuestra carrera, yo podría decir que el ágape son los primeros metros. Y entonces yo no puedo imaginarme a alguien que está listo para una carrera y que en los primeros metros se sale del camino para hablar de otras cosas y ya después va a intentar entrar otra vez a la carrera. A lo que me refiero, hermanos, es a que el ágape podría ser o tendría que ser, por así decirlo, el momento en el que comenzamos a digerir todo lo que escuchamos. Es el momento en el que podemos usar nuestros dones para aclararle a un hermano que no entendió algo o para preguntar dudas y poder poner en práctica lo que se predicó, para tomar resoluciones juntos, para dejar que la palabra predicada empiece a perfeccionarnos para la obra del ministerio.
Y si hacemos esto, hacemos conciencia de esto, vamos a empezar a valorar de una manera distinta todo lo que implica la predicación, hermanos. No por nosotros que predicamos, no porque yo esté aquí quejándome diciendo necesitan valorar mi trabajo, sino porque es algo que Cristo nos dio, porque es algo que Cristo destinó para la edificación de todos. Y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para aprovecharlo al máximo y para, si es posible, usar el ágape exclusivamente para iniciar este perfeccionamiento. Con esto no quiero condenar el hecho de que nos preguntemos cómo estamos y hablemos de algunos otros asuntos, pero lo importante aquí es que tenemos que ver cuál es la prioridad que tiene la predicación en nuestras vidas. Es prioritaria para nuestro crecimiento. Y si pudiéramos usar otro día para actualizarnos de nuestras vidas, sería lo más ideal. Pero si no hacemos eso, si no nos detenemos a digerir juntos las predicaciones, y si no lo hacemos en el día del Señor, yo creo que difícilmente lo vamos a hacer en otro día que no sea este. Así que espero que esto nos pueda ayudar a ver la prioridad que tiene el día del Señor y las prioridades que tenemos en el día del Señor, para que valoremos los dones que nos ha dado Cristo, para que esto redunde en la edificación y el perfeccionamiento de toda la iglesia. Y a manera de conclusión, hermanos, que espero que este pasaje, primero que nada, nos lleve a meditar en la gloria de Cristo, en la manera en la que Él fue humillado para darnos sus dones. Que veamos todo lo que hizo Cristo para que tuviéramos lo que tenemos. Que veamos la gloria y la hermosura de lo que Cristo hizo cuando nos redimió. Que nos deleitemos en el hecho de que Él no solo nos rescató de la cautividad. Bien nos hubiera ido si Él solamente nos liberaba de la cautividad y ya. Pero además de quitarnos la esclavitud, ahora nos llena de riquezas y nos llena de dones para que los usemos en favor de su pueblo. Que meditemos también en cómo su muerte nos libró de la esclavitud al pecado para convertirnos en esclavos suyos y nos repartió sus despojos para que los usemos en favor de su pueblo. Y eso nos va a llevar entonces a meditar en nuestra propia responsabilidad, a preguntarnos cómo estoy ejerciendo mis dones. ¿Acaso estoy considerando que Cristo me los dio y que quiere que yo personalmente contribuya a la unidad y el crecimiento de su pueblo? ¿O estoy buscando contribuir al crecimiento y la madurez de mi iglesia local? ¿Estoy considerando que mis dones no son para mi crecimiento, sino para ponerlos al servicio de mi Señor? ¿O más bien estoy esperando que otros me sirvan y me amen cuando yo no estoy dispuesto a hacer lo mismo por ellos? Si Cristo se humilló, hermanos, para darnos dones, creo que una implicación es que nosotros también tenemos que ejercer esos dones en humildad, no de manera jactanciosa, no para nosotros mismos, sino considerando que Cristo sufrió para darnos lo que tenemos, para que demos de gracia lo que recibimos de gracia, en lugar de estar limitando mis dones al que mejor me caiga o al que sí me sirva a mí, si esté dispuesto a amarme.
todo esto debe redundar en la gloria de Cristo y de su iglesia, no en nuestro beneficio propio. No se trata de, bueno, yo tengo esto y a ver tú qué me vas a ofrecer a mí, sino que yo desinteresadamente, considerando que Cristo sufrió para darme mis dones, desinteresadamente y en amor yo debo ejercerlos sin esperar nada a cambio. También esto, hermanos, espero que nos lleve a considerar la importancia de los dones hombres, como ya lo mencioné hace un momento, y a preguntarnos si estamos rogando constantemente porque el Señor levante esos hombres entre nosotros. Y que consideremos esto, hermanos. ¿Qué pasaría o qué va a pasar el día que Él nos conceda esos dones hombres entre nosotros? Si el Señor nos los da, ¿vamos a estar dispuestos a tratarlos con el honor que tienen? ¿Estaremos dispuestos a poner nuestros dones en servicio de ellos y no solamente esperar a que ellos nos sirvan? Y una pregunta difícil, si vamos a tener la humildad para dejarnos perfeccionar por ellos, como Cristo quiere que ellos nos perfeccionen. O vamos a esperar que ellos nos sirvan y ellos lleven toda la carga de la iglesia. Finalmente, hermanos, para concluir, quiero dirigirme a los que no están en Cristo, porque si no estás en Cristo, estás cautivo de tus propios pecados. Eres parte de esos enemigos del pueblo de Dios que no quieren someterse a su verdad, que no quieren voluntariamente servir a Cristo, y estás esclavizado a tus pasiones y estás al servicio de tus concupiscencias. Eres parte del reino de las tinieblas. Si permaneces en ese estado, nunca podrás deleitarte en las riquezas inescrutables de Cristo. Nunca podrás recibir esos dones que Cristo compró con su sangre. Nunca serás partícipe de la hermosura y la bondad que Él nos ha dado a nosotros, que no solo nos rescató de ser pecadores, sino que también nos proveyó de riquezas y dones para que no nos haga falta nada. Así que si no estás en Cristo, Cristo no es tu Señor, entonces tu amo y tu Señor es el diablo, y Él nunca va a tener ni una sola consideración para contigo. Él nunca te va a dar dones. Él solo va a procurar tu destrucción y tu vergüenza. Pero Cristo se humilló hasta lo sumo y vivió una vida perfecta que tú nunca podrás vivir, y murió en la cruz para saldar tu deuda, para darte el don de la vida, para perdonarte y limpiarte. Así que arrepiéntete hoy mismo y cree en Cristo. Deja atrás el reino de las tinieblas. Arrepiéntete y cree en Cristo para la salvación de tu alma si no estás hoy en Cristo, y no dejes que pase el tiempo. Amén. Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Amado Señor, queremos humillarnos delante de ti, Señor. Queremos exaltarte como tú eres exaltado, Señor, porque te humillaste y moriste para redimir a tu pueblo y rescatarlo de la esclavitud y vestirlo con joyas hermosas. Te pedimos que perdones toda nuestra insensatez, todo nuestro menosprecio a tus dones, toda nuestra jactancia, que nos ayudes a valorar lo que Cristo hizo por nosotros y nos ayudes a usar correctamente lo que tenemos de tu mano, Señor, lo que tú escogiste en tu sabiduría para perfeccionarnos. Danos corazones humildes para recibir exhortación. Danos corazones humildes para servir a otros sin esperar nada a cambio. Y capacita a tu pueblo para
seguirnos deleitando y amándonos unos a otros hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Por favor, ayúdanos, Señor. En nombre de Jesús. Amén.